Bueno, muy bien. A ver, todas las empresas, es claro que lo que buscamos es llegar a estas cumbres que fijamos año tras año. A veces esas cumbres se vinculan a lograr un determinado market share, un valor económico para nuestra organización, o ponemos métricas de triple impacto. Si yo te pregunto, bueno, ¿cómo vamos a llegar? Y tenemos la opción entre ir caminando hacia la cumbre, con todo el esfuerzo, el recurso físico, material que ello implica, o utilizando tecnología como lo que tengo a mis espaldas, que es un medio de elevación, una telesilla. Claramente todos vamos a estar muy de acuerdo en decir, bueno, vamos a utilizar la tecnología a nuestro favor, que nos va a permitir llegar a ese punto, a ese objetivo que me he fijado de una manera mucho más rápida. La inteligencia artificial hoy juega este rol, como otras tecnologías que en definitiva nos permiten acelerar la gestión. El tiempo hoy es un atributo estratégico en sí mismo, por lo cual la inteligencia artificial la tenemos que utilizar en esta lógica. Ha llegado el momento en que te vas a tener que vestir de profesor de esta asignatura y quiero que compartas con el resto de tus compañeros, obviamente ajustando a tu país, a tu industria, cuáles son esas herramientas, esas buenas prácticas a las cuales te has subido y que te están permitiendo a vos, a tu área y a tu organización llegar a la cumbre de una manera más rápida y más eficiente. Así que bueno, esperamos tus comentarios. Data e inteligencia artificial. La irrupción desde el chat GPT, que es lo más conocido, pero ¿qué está cambiando? Si es un tema de velocidades, si es un tema de capacidades, si es un tema de poder llegar a más mercados. ¿Qué tiene la inteligencia artificial que le da al data para llegar a dónde ahora mismo? Y más también mirando al futuro. A ver, estamos hablando tanto de inteligencia artificial porque, por dos cosas fundamentalmente. Por la tecnología que tenemos, que es capaz de procesar muchos datos en muy poco tiempo, y por el volumen de información que también se está generando. Esas dos cosas hacen que sea el caldo de cultivo excelente como para aplicar inteligencia artificial. Pero los algoritmos que hay detrás tienen 2 siglos, o sea, es algo que es muy antiguo, o sea, no es nada nuevo. Es la tecnología lo que ha ayudado a que se haga realidad la inteligencia artificial. La inteligencia artificial la venimos aplicando desde hace también bastantes años a nivel de marketing, pero hace muy poquito se ha democratizado. Y es lo que se ha conseguido con el ChatGPT, con el Duet AI de Google, con el Bard, con todos estos nueva oleada de Generative AI. ¿Vale? ¿Qué ha hecho? Que el ciudadano de a pie pueda ver y pueda comprobar por él mismo de la potencia de la inteligencia artificial. Y eso es brutal, porque esto hace que todo el mundo diga, sí quiero, sí me animo, me voy y me abalanzo sobre ella. ¿Vale? Eso está muy bien por un lado y es peligroso por otro. La tecnología no puede ser el fin, la tecnología es un medio y la inteligencia artificial tiene que ser una herramienta.
Si dejamos a la tecnología, a inteligencia artificial, que ya vaya por sí sola a nivel de data, quizás nos lleve hacia un rumbo que nosotros no queramos. Por tanto, otra vez se hace clave saber qué quieres conseguir de esa inteligencia artificial. El mismo cuentito que venimos diciendo durante todo el rato se aplica también a esta nueva herramienta que se llama inteligencia artificial. Pero, ¿podemos conseguir grandes avances con ella? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Vamos a ver nuestras conferencias entre un japonés y un colombiano y hablar cada uno en su idioma y entenderse perfectamente porque la inteligencia artificial por detrás está haciendo de traductor e intérprete. ¿Eso sería data aplicada? O sea, inteligencia artificial... Totalmente, porque es el... Al final, inteligencia artificial, me imagino que sí o sí es data. Sí, No hay otra. La data al final la tienes que entender como el idioma universal. Tú puedes transformar todo en data y ese transformar todo el data lo entienden muy bien las máquinas para poder hacer lo que nosotros, el propósito que queramos. Y en este caso, en una videoconferencia en la que está habiendo una comunicación, todo eso a nivel de data se traduce para que cada uno lo reciba en el formato que le es más eficiente. Vale. Pero eso pasa en tiempo real. Y esa es la gran clave de la inteligencia artificial, que todo lo hace al instante. Pero para cerrar pregunta, en alguno de los casos de hacer una campaña más eficiente, segmentar, personalizar y mejorar un journey de un cliente, ¿en qué os ha ayudado, os ayuda? Por lo que dices, no te sorprendes porque ya es algo que estabais aplicando, pero cuéntanos en algo que sea como muy potente o que lo hayas últimamente tocado. Nosotros estamos ayudando a empresas con Generative AI, es decir, utilizando esta herramienta, para poder decirle a sus comerciales cómo deberían enfocar mejor sus conversaciones para poder cerrar antes el deal. Es decir, yo analizo la inteligencia artificial guiada por nosotros, analizamos todos los diferentes impactos y conversaciones que hemos tenido en un proyecto, todos los diferentes videoconferencias, todo lo que tiene un registro digital, y al final le decimos a ese algoritmo, ayúdame a identificar cómo caracterizo a un deal que ha acabado en ganado versus a un deal que ha acabado en perdido. Dime para el próximo cómo debería enfocarlo. Y eso es una ayuda brutal a un comercial. Entonces, eso ya no se hace a nivel personal propio, como solo de mis deals, sino que lo puedes hacer a nivel transversal de todos los deals que estás levantando con tu fuerza comercial, qué insights deberíais aplicar para este tipo de nuevo lead que acabo de conseguir. Es decir, para hacerlo muy tangible, yo soy un comercial de teléfono, para que se entienda y para que se pueda hacer la foto mental, y me sale en una pantalla, ves por aquí, dile esto, o ves por allá, ofrécele esto y no le ofrecerás eso. Exactamente. Vale, okay. Eso es lo que vamos a ver aplicado en call centers, ¿sí? Donde evidentemente tú dispones de un CRM y ya se utilizaba eso para que te diera tips de por dónde podrías encauzar la conversación, pero eso todavía lo enriquecemos más y le damos mucha más potencia porque lo contrastamos con información que ya teníamos, ¿no? Mira, los mejores comerciales, ¿cómo te diría? Es muy difícil que un comercial incluso sepa cuál es su fórmula mágica. Incluso sabiéndola... Te ayuda a conocerte incluso mejor a ti mismo. Claro, claro. Esa es la magia de la inteligencia artificial, porque hay patrones y hay modelos que a nosotros mismos nos pasan desapercibidos. Eso es lo que sabe desentrañar de las millones de conversaciones y datos que vamos manejando en nuestro día a día, en nuestro trabajo. Eso es lo que te apunta qué hizo que ese negocio fuera ok y que el negocio fuera no ok. Esa es una de las aplicaciones más, digamos, entendibles de la Generative AI que se está dando ahora y que estamos utilizando, ¿no? Pero hay muchas otras de la vieja escuela, es decir, que, como te digo, como algoritmos de propensión a compra o, tratando otro ejemplo, ayudamos a una cadena de supermercados a reducir desperdicio
y es un proyecto que nos hizo mucha ilusión porque va alineado con el tema sostenibilidad, tratando de estimar lo que era su demanda. Estimemos su demanda y en tiempo real veamos, según la audiencia que está llegando a esos supermercados, sepamos cuánto producto tenemos que pedir, cuánto producto fresco tenemos que pedir para desperdiciar lo mínimo. Y esos datos en tiempo real y tomar la decisión en tiempo real para decirles a los que tienen que hacer los pedidos, no pidas más de tanto porque la predicción dice que no va a venir tanta audiencia en tal día, en tal hora. Eso es una ayuda brutal y en este caso ayudamos a salvar anualmente más de 1,5 millones de euros a esta cadena de supermercados. Entonces, es otro ejemplo de cosas del día a día de una organización que tampoco tiene que ser la aplicación del Generative AI, pero que el impacto es en el negocio directo, entonces en su yugular, ¿no? En algo que quizá no está aprovechando los datos que le está dando sus sistemas y que solo aglutinándolos y aplicando un algoritmo adecuado y sabiendo qué es lo que queremos conseguir, el resultado es inmediato. Yo me quedo básicamente con 3 cosas. La primera, que hace 2 siglos, no sabía, que los algoritmos ya estaban ahí, que lo que tiene ahora es que la tecnología permite aplicar lo que algunos ya pensaban, y evidentemente en realidad en el mismo momento, ¿no? 2, reforzamos una historia y una idea que hemos dicho antes, que es los objetivos, si no sabemos qué nos preguntamos o qué no estamos sospechando, ¿no? Para ver si es verdad o no, si no hacemos esta pregunta no nos serviría de nada. Y sobre todo, 2 ejemplos que nos ha dicho Enric, y cerramos aquí, aplicados a lo que es a inteligencia artificial y datos, que al final más o menos decíamos son sinónimos, o sea, uno no convive sin el otro. Por una banda, por ejemplo, un comercial le vamos a decir qué variables o qué caminos debe tomar, porque ya evidentemente hay ese motor detrás para cerrar un acuerdo, una venta, o como les decía ahora mismo, ayudar a una compañía que vende productos frescos o que vende alimentación a reducir su food waste, ¿no? Que cada vez más también hace ya tiempo que se está investigando sobre ello y entiendo que estés orgulloso de ese proyecto. Muchas gracias. Un placer, Fran. We're now in these majestic mountains in the Andes in Argentina. Just yesterday, this river that you see here was just a creek. It was just very little water, but it was raining. It was raining a lot. And now this small creek has become this impressive river that is now carrying thousands of liters of water per minute. So the current is pretty strong. It's very hard now to go and try to swim against the current. However, sometimes that's exactly what you need to do in order to succeed. You cannot just follow the stream. Sometimes you need to swim against it in order to get what you want. In the generative AI space, humans always thought, hey, can we have computers generate pictures or video or sounds or even music? Can we tell what we want and then they generatively, using creation, being able to create something new that doesn't exist? At the beginning, that seemed impossible. It's like, listen, computers are made to process billions of data, but they are not creative. They cannot create things. However, there were a few researchers who said, hey, wait a minute, we can somehow take
one picture that contains noise and let AI fix that noise. To some extent, remove the noise from a picture in order to fill the gaps, basically putting what is missing in the picture using AI. So with that's been out there for a while, some pioneers, some researchers say, hey, what if we tell what was the picture originally, but we give the artificial intelligence nothing but noise. We start with noise, and we tell the computer, hey, this noise is a guy with a black t-shirt standing by a brown river in Los Angeles, and let the computer, the artificial intelligence, to start removing the noise and little by little creating a brand new image. That's exactly what generative artificial intelligence does. They start with noise, they start with a description of what it should be in the picture, and just by little removing the noise, now you get amazing applications like Midjourney or DALL-E. They are able to create really beautiful images from literally nothing. So they are now creative. Our art is now being created, and now is music, is voice, is video. We're able to see poetry out of this artificial intelligence. So basically, these pioneers that started focusing, swimming against the river stream in order to create something new, they succeeded. And sometimes that's the best way to do, is just to think what you want, have a clear target of the objective that you want to accomplish. And if in order to accomplish that, you need to swim against the current, just do it, because that's exactly what it will bring you to the final destination. Estamos en este campo de arquería justamente para hablar del impacto de la inteligencia artificial. ¿Cómo ves, Diego, el impacto de esta herramienta en las empresas latinoamericanas? Bueno, pues evidentemente sí, el impacto es enorme. Pero una de las cosas tal vez más importantes que he visto últimamente es que en toda Latinoamérica hay una sensación grande de inestabilidad. Y esa sensación de inestabilidad se puede asemejar mucho a lo que estamos viendo acá. Las condiciones de la arquería, el viento, el clima, todo eso pues al fin y al cabo también está impactando los negocios hoy en día. Algo que estoy viendo es que al implementar la inteligencia artificial, todos esos factores tienden a disminuirse. Te ayudan a tener mayor certidumbre dentro de tus organizaciones. Y es uno de los beneficios más grandes que yo veo al implementar una inteligencia artificial, porque tú puedes empezar a predecir de una manera mucho más clara, mucho más contundente el futuro de tu organización. Es como si le pusiéramos a ellos superpoderes para pegarle precisamente a esa diana. Y eso es algo que hoy en día en Latinoamérica es muy importante. Estamos en unos ambientes VUCA, estamos en unos ambientes y unos entornos que no generan una estabilidad total, y la inteligencia artificial está ayudando de alguna manera a predecir de una manera mucho más tranquila y a que los empresarios y los directivos de las organizaciones estén más tranquilos con sus decisiones. Bien. Y teniendo en cuenta esta visión latinoamericana y estando en un campo de juego, en un campo de entrenamiento, ¿qué nos dirías para entrenar? ¿Qué capacidades tendríamos que entrenar en nuestras empresas? Pues mira, una de las cosas más interesantes es que dicen que más o menos el 40% de los cargos que van a salir en los próximos 10 a 15 años no existen. Y obviamente eso va acompañado también de capacidades. Es indiscutible que los equipos van a requerir unas capacidades nuevas.
Yo veo que en los próximos 10 a 15 años organizaciones que no tengan inteligencia artificial van a perder unas capacidades importantes a nivel competitivo. Entonces, esta es una puerta de entrada para poder entender este mundo. Entonces, definitivamente, no solamente las capacidades técnicas, sino también el invertir, pienso yo, en las personas y en lo que las personas entienden de la inteligencia artificial y para dónde van. Creo que es uno de los temas más importantes que van a ocurrir en los próximos 5 a 10 años. Por esa misma razón, porque cuando yo he visto las implementaciones veo que sí tienen unas capacidades específicas esas organizaciones y van ganándole a las otras que no lo hacen. Bien. Y lo último, la arquería es un deporte que toma muy en cuenta, donde juega mucho el tema de la visión. La visión a largo plazo. ¿Qué visión tenés de América Latina en cuanto a la inteligencia artificial en un horizonte de 5 años aproximadamente? Pues mira, no es tan alentador como quisiéramos. En realidad lo que estoy viendo es que nosotros hablamos mucho de inteligencia artificial, hablamos mucho de tecnología, pero la realidad es que todo esto al fin y al cabo somos seres humanos y quienes implementan la inteligencia artificial es el ser humano. Algo que sí estoy viendo en Latinoamérica, que no veo, digamos, en economías más avanzadas, es tenemos mucho temor. Y en Latinoamérica el temor viene acompañado del no conocimiento. Hay unas organizaciones que efectivamente sí están adelantando, sí están probando, sí están haciendo algo, y creo que ese es uno de los temas más importantes y los paradigmas que tenemos que vencer en Latinoamérica, es probar más, tenerle menos miedo al error, porque veo mucho temor y eso solo se quita, obviamente pienso yo, entendiendo un poco mejor cómo operan estas tecnologías y qué impacto pueden tener, pero definitivamente lanzándose. Bien. Somos seres humanos que necesitamos quitarnos un poco de eso. En Latinoamérica lo veo más y es poder empezar, poder probar. Yo creo que eso es algo que es importante dentro de los próximos 5 o 10 años. Al menos un proceso, algo. Perfecto. Eso es lo que yo creo que podemos empezar. Perfecto. Practicar en nuestras organizaciones como si fueran un campo de arquería y poner en juego nuestra capacidad de visión y sobre todo nuestra capacidad de impacto con esta inteligencia artificial. Well, like any technology, we have a risk, I think AI is one of those technologies where there is a larger than typical risk. For me, the biggest risk is that the machine understanding will surpass, or is kind of already surpassing, the human understanding. We do go back to human understanding. That is for me the biggest risk. Now, in terms of progress, what will happen? What will happen is I predict the same things will happen that we had with computers, right? IBM was saying, I think in the 60s or in the 50s, we will only sell 6 computers or something. The world will only need 6 of them. Well, it turns out most people right now, they walk down the street, have 6 computers on them because your iPhone already has 3. And then you go into your car, there's another couple, and the camera that's recording me has 1 in there, and also you have your laptop. I didn't talk about that yet, right? So, turns out that was wrong. So right now we have 2 big large language models and a couple extra too, right? From open source ones to also proprietary ones. I suspect we will have personal large language models. We will have home large language models, just like we had personal computers and home computers. And it will go smaller and smaller and smaller and smaller to the point where we'll have a large language model in our cell phones. And so that means we'll carry around the intelligence of the world probably in our pockets soon. This is going to be interesting, and it's going to be changing society.
but also it's not, and interestingly enough, not that much different from what we have right now, because with the right Google search and the right questions, I can actually find a lot of information with my cell phone already. Now, the interesting part is that the inference is now made for us, right? So now, instead of just giving you a couple websites, it infers and summarizes, which will probably lead to society being a lot faster. We don't have to even do that anymore, so it's even faster. But in general, what it means is it should free attention, and we should start to, from just consuming information, back to critically thinking about information and understanding what's actually happening and how AI works, and if certain things that we see actually make sense in the bigger picture. And I personally, as a scientist, want us to go back to fundamentals in science. Okay, so for example, many educational systems have changed from trying to give you learning for life, right? The fundamentals that will never change, they're like the North Star, they're fixed, right? So that you can adapt your life whenever your life changes. Those fundamentals you should learn in college. And then you will have to adapt for your first job. But many students right now want to just learn their first job. Bueno, y a veces las organizaciones se pueden sentir así, como en un desierto. Y el tema es por qué. Yo lo digo permanentemente. Si la tasa de cambio afuera es mayor a la tasa de cambio dentro de mi organización, el futuro está cerca. En términos de esa compañía se va a acabar. De hecho, esta ni siquiera era esta es una frase que decía el CEO de General Motors en su momento. Y se dio cuenta que si la tasa de cambio por fuera de su organización iba a ser mayor que la tasa de cambio dentro de su organización, iban a terminar así. Ahora bien, ¿qué pasa si uno llega a este punto? ¿Qué pasa si nosotros dentro de las organizaciones estamos en un momento en donde no estamos viendo precisamente ese futuro? Estamos viendo que la competencia nos está ganando. Estamos viendo que las implementaciones tecnológicas de estas organizaciones son inclusive mejores que las nuestras. Ahí es en donde, impresionante, pero inclusive en sitios como este, pueden germinar nuevas cosas. ¿Y qué puede germinar? Pueden germinar a partir de diferentes proyectos de inteligencia artificial unas nuevas oportunidades. Pueden germinar dentro de las organizaciones unas capacidades nuevas que me dé mayor velocidad, que me dé mayor costo-eficiencia. El tema es tratar de no llegar acá, porque efectivamente muchas organizaciones se encuentran acá. ¿Y por qué han llegado acá? No tienen la estrategia correcta, no han hecho las implementaciones correctas y además no se han lanzado para poder hacer algún tipo de implementación nueva. Entonces la invitación acá es, antes de que lleguemos acá como organización, hoy en día muchas compañías ven de manera un poco lejana el tema de inteligencia artificial, pero ustedes que están acá en este momento, en este programa, lo tienen que ver muy cerca. Cientos, si no miles de compañías en Latinoamérica ya están probando tecnologías de inteligencia artificial.
¿Y eso qué significa? Por cada año que una compañía tenga implementadas herramientas de inteligencia artificial, le va a sacar al menos 3, 4, 7 años de ventaja a la otra. Aquí el tiempo no es lineal y se puede llegar más fácil acá. Entonces, en ese sentido la invitación es a que sean unos agentes de cambio, a que permitan que sus organizaciones empiecen a ser veloces, que hagan prototipado rápido, que hagan proyectos de metodologías ágiles, revisen temas como Scrum, en donde yo puedo efectivamente gestionar y hacer proyectos rápidamente e implementarlos. La tecnología hoy en día se está volviendo mucho más sencilla de implementar e inclusive menos costosa. Casi que las excusas están quedando atrás, pero hoy en día siguen habiendo muchas excusas en las organizaciones. Hoy en día los líderes de la organización siguen pensando que todo esto está muy lejano y pronto van a terminar acá. No permiten que la organización le pase eso. Sean de las primeras personas que lo propongan. Cambien la forma de hacer las cosas. No en vano, por eso se llama esta la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial es porque en realidad, si ustedes lo ponen en perspectiva, en cada revolución industrial, el ser humano ha sido desplazado de tareas repetitivas. El problema es que en este momento las implementaciones y la potencia de la inteligencia artificial está siendo tan rápida y los cambios tan grandes que muchas organizaciones van a terminar acá por el simple hecho de no entender esta tecnología, por el simple hecho de no cuestionarse en dónde lo puede implementar. Entonces la invitación es a eso, es saber de qué manera nosotros no permitimos que nuestra organización llegue acá. Y nuevamente, si estamos acá, inclusive en tierra infértil, se pueden sacar nuevas capacidades, se pueden sacar nuevas tecnologías, se puede reinventar una organización. Estamos en la puerta de una era en donde más adelante, digamos en unos 10 o 15 años, las organizaciones van a ser AI only. Prácticamente todas las organizaciones van a tener en algún lado inteligencia artificial, en algún proceso core, puede ser ventas, puede ser recursos humanos, puede ser manejo de inventarios, lo que sea. Todo esto le está permitiendo a las organizaciones salir de acá, poder tener esas ventajas competitivas. Y ese es el gran cuestionamiento que tenemos que hacernos dentro de las organizaciones. ¿Tenemos las capacidades? ¿Tenemos el conocimiento? ¿Tenemos el equipo correcto? ¿Tenemos las herramientas tecnológicas correctas? Si no, pronto van a estar acá. No permitan que eso ocurra. Estamos en la puerta de una era de cambio importante dentro de las formas en las que se están haciendo las cosas en las organizaciones. Y lo he visto en las implementaciones que lo he hecho. Hemos cambiado la forma en la que las organizaciones hacen sus cosas y se han vuelto más rápidas, se han vuelto más costo eficientes, se han vuelto más veloces en la toma de decisiones y más inteligentes en manejar ambientes completamente adversos como este. Y esa es la realidad que tenemos hoy en día. Entonces, esa es la invitación hoy. La invitación es a salirnos de acá o no dejar que la organización llegue acá. Están ustedes. Hay nichos que son muy grandes, precisamente porque están desatendidos por la gran empresa. Entonces, aquí la clave del emprendedor es el identificar precisamente esos segmentos del mercado que no están siendo atendidos por los grandes jugadores. Entonces, esos segmentos que están desatendidos y que además son un dolor muy grande. Entonces,
la capacidad del emprendedor para identificar esos puntos álgidos, que son tan álgidos, que la gente está dispuesta a pagar por la solución, es el ojo clínico que necesita el emprendedor para desarrollar soluciones. O sea, tecnologías hay miles. Y como bien dices, ahora el uso de inteligencia artificial trabaja para a favor y en contra. O sea, tú puedes utilizar también inteligencia artificial como emprendedor para agilizar el desarrollo de nuevos productos. Entonces, hay que utilizar ese tipo de herramientas cuando es necesario. Antes, por ejemplo, tenías que aventarte todas las líneas de código tú solo. Hoy hay tantas herramientas que se utilizan para hacer no code y nada más son drag and drop, por ejemplo, para hacer la generación de modelos. Existe inteligencia artificial que ya te ayuda a elaborar modelos matemáticos, etcétera, que pueden probar tus teorías más rápidas. Entonces, ahora sí que las armas tecnológicas se pueden utilizar a favor y en contra. Entonces, las mismas armas que va a utilizar Google para defenderse, las puedes utilizar tú para atacarlo, ¿no? O atacar su mercado. Entonces, aquí el asunto es cómo desarrollas esa creatividad de tal manera que puedas identificar esas oportunidades en el mercado. Entonces, de tal manera que lo puedas hacer rápido, porque sí, efectivamente, antes cuando te decían, bueno, es que la disrupción va a pasar, y claro, no estamos hablando de poner vehículos a volar ahorita, todavía va a tardar un rato, pero de que están haciendo los pasos necesarios para llegar a vehículos voladores, está sucediendo. Y aquí es en donde vamos a entrar en la creatividad. Hay países que tienen muchísimo más recursos, sobre todo en América Latina. Vengo yo también de México y sabemos que hay limitaciones, o sea, tenemos muchas limitaciones, pero gracias a que tenemos tantas limitaciones, la creatividad del latino es espectacular. Entonces eso nos permite compensar todas esas carencias que tenemos en los mercados latinos, ¿no? Welcome to the old campus of the University of Barcelona. Under these walls, students have been studying languages for centuries. The University of Barcelona was created in 1450. That is before Columbus discovered America for the first time. In these corridors, we have seen teachers teaching Latin, Catalan, Spanish, of course English, French, and now in the current place where I am is where languages are still studied. They are studying Tuareg, they are studying Euskera, and so many different languages. So what we see here is history in action. We see centuries of young people learning about languages. And in this historic perspective is what I want to talk to you about, how artificial intelligence is right now getting into the steps to reaching general intelligence. We've been trying this for a long time. We've been able to create artificial intelligence that solves specific problems, like playing chess, or maybe helping with your car and driving to the right place. But now what we want to create is general artificial intelligence. That software that is able to solve any problem, basically like a human would do. We're not there yet, but we're getting close with technologies like the transformer, neural networks,
large language models, we are getting to the point where these models are starting to solve problems and being able to teach us things that they were not originally trained for. They are starting to get logic to actually perform reasoning. So I believe we are looking at a historic moment. We are looking at that place where artificial intelligence, the general artificial intelligence, is about to be born. That's what I wanted to take you guys to these walls. Look at these centuries of history, because now this is what we are living. We are living in a historical moment that very much excites me a lot. One of the biggest innovations that have happened in the past 20 years is artificial intelligence. And so here at the Innovative Genomics Institute, where we're one of those centers of excellence that helps innovate in areas like CRISPR and genome editing, we can't ignore the fact that artificial intelligence and machine learning are tools that can help enhance what we do here in genomic science and innovation as well. And so there are many, many examples where artificial intelligence and machine learning are being used every single day to be able to help enhance in genomic science and genomic technology. We oftentimes generate very large data sets here at the IGI, where we're looking at tremendous numbers of bacteria across different microbiomes in places like soil or in the gut of a cow. And that data is tremendously difficult to analyze just with humans alone. So we rely on artificial intelligence and machine learning algorithms as a tool to be able to help us analyze that data, to be able to find inferences and to be able to find connections in that data that can help guide us to find solutions. That could be a linkage between a microbiome in the human gut and a disease like childhood asthma. It could be a linkage between different organisms in soil that might be connected to methane or nitrous oxide emissions in agricultural soils. And so those AI and ML algorithms can help us to find that. Another example is just in discovery, in predicting where those discoveries might be found. There's something called a mobile genetic element. These are things that microorganisms use to transfer genetic data amongst different microorganisms in a complex microbial environment. But again, it's difficult to find and discover those mobile genetic elements, but they're crucial. They're the keystone of how things like CRISPR-Cas and other genome editing technologies function, how they actually work. The inner workings rely on these mobile genetic elements. So we're actually developing and we're working with artificial intelligence experts here at Berkeley and in other places. They work directly with our molecular biologists to be able to team together to be able to speed the discovery of these mobile genetic elements. And we're looking in very, very rich, biodiverse environments like the human gut to be able to find more and more of these elements to be able to help us speed the discovery of new ways to edit and modify those organisms, like those important organisms of microorganisms in the human gut. So those are just two examples of how we are using AI and machine learning to help speed discovery, which also then helps speed the translation to be able to affect, to be able to develop cures and to be able to help discover ways to use genomic science to help with climate change as well.
artificial intelligence hasn't actually had a big impact on chemistry or drug development yet. It's a little bit unclear how big the impact is going to be. The big challenge with artificial intelligence for chemistry and things like that is that you need large relevant data sets, and generating these large data sets is actually quite challenging. So it hasn't really had the impact that it's having in other fields. I mean, there's some interesting academic research around it, but there's no drug that's been developed where you can say, oh, that drug was developed by AI and it had an impact, things like that. So it is yet to make its big contribution to this field. I think robotics combined with artificial intelligence, I think that is sort of the future. But that's really, that's going to take like 20 or 30 years to really materialize. But robotics combined with artificial intelligence will be very, very powerful. Robotics is the area that I think is probably not talked about as much, that will really have a big impact in drug discovery and biotechnology, because being able to do things, because it's the manpower or woman power that's so expensive for lab work. So anytime you can replace that, there's a big gain, and I think that's but then again, that only will be powerful with AI. So I think those two put together is really where the future is. But that's not in the 3 to 5 year timeline. It's more in the 20, 30 year timeline. Hola, queridos amigos, es para mí un placer tener con nosotros a David Bornat. No, un placer estar aquí contigo, Jordi. Bueno, estamos aquí obviamente abrumados con la explosión y el desarrollo de la inteligencia artificial generativa, los modelos grandes de lenguaje, ChatGPT, etc. Pero a mí lo que estaba preguntándome es, en esta explosión que tenemos de todos estos modelos y teniendo en cuenta la visión global que tenéis vosotros, David, pero también local, puesto que estáis trabajando en México, en Argentina, en Chile, tenéis ahí pues presencia en todos esos países. ¿Cómo ves tú el concepto de local? Es decir, ¿cómo esta estrategia y cómo esta tecnología global va a acabar de alguna manera impactando y desarrollándose en cada uno de estos mercados? ¿Cuál es tu visión ahí? Un poco mi sentir es de que obviamente cuando estamos hablando de inteligencia artificial generativa hay como dos mundos, ¿no? El mundo del que se puede permitir tener todos estos CPUs que le den la capacidad para construir este tipo de modelos que baratos no son, y por tanto esto al final reside en un tipo de compañías que podemos identificar en lugares muy concretos del planeta, sea Silicon Valley, sea China, ¿no? Y donde es muy difícil que el resto de actores podamos jugar algún papel. Pero por otro lado, si estamos hablando de qué podemos hacer con este tipo de tecnologías, me da la sensación de que ese gap que vivíamos hace algunos años en Internet, donde las cosas sucedían mucho antes, en Londres, o si me permitís, en Barcelona, respecto a otras plazas en Latinoamérica, se está reduciendo porque la facilidad en la que cualquier emprendedor o tecnólogo del empezar como a incorporar este tipo de tecnologías para crear propuestas de valor muy nicho y muy centradas en un tema muy concreto, se reduce enormemente, ¿no? Por tanto, un poco la sensación, intentando responder a tu pregunta, es que podemos ver, vamos a decir, el nacimiento de propuestas o de startups sumamente interesantes, sin importar el origen o la procedencia,
porque el gap se está reduciendo muy, muy rápidamente y la expectación que está teniendo este tipo de tecnologías la estamos viendo de una manera masiva en cualquier parte del mundo, no solo en las grandes plazas tecnológicas, ¿no? Es súper interesante. Estamos pensando, decir, bueno, que Estados Unidos o China, como estabas diciendo, ¿no?, tenían estas capacidades, pero en realidad, cuando estás trabajando en Estados Unidos, bueno, son unas empresas concretas y unas organizaciones concretas que tienen la capacidad de invertir centenares de millones de dólares en GPUs, que son las que básicamente están detrás de toda esta fuerza bruta que es capaz de crear estos modelos. Y sin embargo, a pesar de estar ahí concentrándose, pues por otro lado están democratizándose, es decir, todas estas APIs abiertas están ahí. Sí, sí. Todo O los mismos modelos open source tipo Stable Diffusion, lo que están permitiendo es que chicos muy jóvenes en cualquier parte del mundo, en un garaje, puedan construir una propuesta de valor sensacional corriendo sobre este tipo de modelos de una manera muy, muy sencilla, ¿no? Mucho más sencilla de lo que era hace algunos años, en los que necesitabas coleccionar muchas más piezas para poder construir algo. Efectivamente, al fin y al cabo, pues el algoritmo del transformer, ¿no?, de ahí viene la T de GPT, no es de OpenAI, ni siquiera no es específico de ChatGPT, está abierto, y ahí la competición es más en máquina que no en el algoritmo, ¿no? Impresionante. David, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Siempre genial aprender de la visión sobre todos estos temas digitales. Muchísimas gracias. No, fantástico. Ha sido un placer. Hola, hoy estamos aquí. Vinimos a la librería del Ateneo a recorrerla en la búsqueda de lo que se hace en una librería: conocimiento, actualización, un espacio de reflexión. Así que les propongo que juntos busquemos material de alguna manera para sumar nuevos conocimientos a nuestra vida cotidiana. Hoy ya hice ese recorrido por ustedes, así que lo que les traigo es el concepto que me gustaría compartir hoy. Un concepto muy actual, sobre el cual recibo muchas consultas, porque todavía está en una etapa embrionaria, y es el de inteligencia artificial aplicada a la logística. La verdad es que, como toda herramienta nueva, existen muchos recursos a disposición, pero muchas veces no sabemos cómo aplicarlos. ¿Qué les cuento primeramente? Bueno, que sí, que en el mundo de la logística ya se está aplicando la inteligencia artificial, y que los resultados que se presentan a aquellas organizaciones que han empezado proyectos de este tipo son positivos. Indudablemente, la inteligencia artificial colabora en la reducción de costos y en la mejora del servicio al cliente. Ahora, si sabemos que es útil, bueno, ¿para qué nos va a servir? Aquí cada uno de ustedes, como toda herramienta nueva, tendrá que trabajar en entender, dentro de cada uno de los procesos que maneja su organización, cuál es el valor agregado que les puede aportar. Es indudable que la inteligencia artificial lo que nos habilita es a procesar una gran cantidad de datos, una cantidad de datos que una mente humana no podría, con múltiples variables al mismo tiempo, y esto de alguna manera nos permite tomar mejores decisiones. Pero no solamente tomar mejores decisiones, sino que también simular escenarios. Yo tengo la posibilidad en paralelo de simular diferentes escenarios cambiando alguna de las variables de nuestro modelo logístico y ver qué es lo que sucede al final del camino, cuál es el más conveniente. En este sentido, tengo que tener especial precaución de que los datos sean actualizados. A veces estos modelos son tan dinámicos que yo tomé el dato, hago la simulación, cuando tengo el resultado final,
ya no me sirve. ¿Por qué? Porque la realidad cambió, los datos son otros. Entonces, ojo, especial precaución en este sentido. Pero ustedes imagínense para qué me serviría. Por ejemplo, en la evaluación de rutas de transporte. Es infinita la cantidad de rutas que puede de alguna manera evaluar la inteligencia artificial y proponerlas cuál es la mejor en ese sentido. Imagínense para predecir la demanda, sobre todo en productos nuevos. Puede analizar una gran cantidad de información. Por ejemplo, en el caso de la indumentaria. Ustedes imagínense que puede prever cuál va a ser esa demanda en función de qué. Del conocimiento que tiene a través de la recolección de datos de cuáles son los colores preferidos, los talles más pedidos, el tipo de tela más solicitada. Arma modelos muy complejos con una serie de información que me va a dar muchísimas más precisión en cuanto a las estimaciones de demanda que si yo lo hiciera sin toda esta información. Pero no es solo el pasado, sino también que va a poder tomar información ¿de dónde? De las redes. Comentarios de clientes, comentarios de no clientes, ¿sí? Lo que me va a permitir evaluar, bueno, ¿qué es lo que se valora? Cuando yo tengo todo ese input, imagínense la riqueza de ese modelo a la hora de predecir cuál va a ser la demanda futura de un bien. Las aplicaciones son múltiples. Puedo trabajar dentro de un almacén con el picking, puedo trabajar con la reposición de inventario, puedo trabajar dentro de los movimientos internos. Las aplicaciones, les digo, son infinitas. Cada uno de ustedes tiene que imaginar dónde va a generar el mayor valor agregado estos modelos, empezar a trabajarlos, a desarrollarlos con un equipo interno, validarlos antes de aplicarlos y luego esperar resultados. Una reducción de costos, una mejora en la productividad o una mejora en el nivel de servicio al cliente. Les propongo este desafío. Una vez más, adelante con la creatividad, adelante con el uso de herramientas tecnológicas, adelante con esta pasión por el hacer. Debemos utilizar una frase genérica, pero que al mencionarla debe convencernos de que va a ser así. Hemos cuestionado durante estos últimos tiempos la validez de la inteligencia artificial. Esa discusión creo que en cada ámbito industrial se deberá hacer. Sin embargo, hay una realidad que nos ha enseñado la historia. Cuando miramos cada una de las revoluciones industriales, pues siempre se han perdido empleos, se crean otros. La discusión no es esa. La discusión es qué impacto tiene y tendrá la inteligencia artificial generativa en los próximos años para la vida de las organizaciones. ¿Qué debemos advertir los que juiciosamente estudiamos el management? Debemos advertir que la inteligencia artificial llegó para ayudar, para convertirse en una herramienta adicional para la gestión efectiva de los líderes. De suerte que el trabajo de crear es una de las grandes oportunidades que tenemos en la vida de la empresa. Podemos decir de una manera no peyorativa, de una manera tranquila y transparente, que la inteligencia artificial puede convertirse en herramienta como lo fue el martillo, como lo fue un arma para la era primitiva, como cualquier herramienta, pero tener conciencia plena de cómo la utilizamos. Hemos entendido entonces que el trabajo que antes nosotros hacíamos de consultar alguna información para poder contribuir en el trabajo en equipo, hoy lo podría desarrollar sin ninguna dificultad la inteligencia artificial generativa. Entonces, la apuesta de las organizaciones y la gran preocupación que debemos resolver en los próximos tiempos consiste en lo siguiente. Si la inteligencia artificial generativa
nos va a proveer información para que nosotros como líderes estrategas tomemos mejores decisiones, tomemos decisiones informadas. ¿Cuál será el elemento crítico para crear valor en las organizaciones? Pues bien, frente a una tecnología que nos va a proporcionar data, que nos va a dar información, que nos va a liberar tiempo para pensar estratégicamente, la competencia más relevante que debemos desarrollar quienes estamos en el mundo de las empresas y quienes tenemos en nuestras manos la responsabilidad del futuro, consistirá en entender cómo mis decisiones están impactando a los demás miembros de mi equipo y de mi organización. De suerte que la inteligencia artificial la debemos entender, e invitamos a que así lo sea, se convertirá en la herramienta esencial del trabajo colaborativo. Preguntas como: mi trabajo en los próximos 3 años, ¿cómo afectará al área de marketing, al área de operaciones, al área financiera? Esas respuestas nos van a permitir mejorar el trabajo colaborativo y desarrollar algo necesario en el liderazgo futuro: activar la inteligencia colectiva de esos líderes que hoy ocupan mucho de su tiempo en un trabajo que agrega poco valor, para transformar su gestión de cara al futuro en mucho de su tiempo entendiendo cómo le crean valor al equipo y a la organización en el largo plazo. Una de las conversaciones más cotidianas en este momento entre nosotros es el uso, la aplicación de las herramientas de inteligencia artificial en nuestra propia vida. Ya utilizaste ChatGPT, ya lo pasaste por el filtro, ya le preguntaste a tu mejor amigo ChatGPT, pero realmente, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos al liderar un equipo y tratar de aplicar la inteligencia artificial? En la medida de lo posible, la evolución de la inteligencia artificial obedece al hacer parte de nuestra vida el uso cotidiano de las herramientas digitales. La inteligencia artificial llegó para quedarse en nuestra vida, en el contexto en el que nosotros trabajamos, nos comunicamos, nos desempeñamos como miembros de un equipo. Liderar a un equipo aplicando la inteligencia artificial requiere entender, número uno, que la tecnología es el habilitador del conocimiento, que nos permite ser más eficientes, generar tareas de manera más efectiva, comunicarnos mejor. En mi caso, como líder de un equipo de alto desempeño, utilizo la inteligencia artificial como detonador de la creatividad, de ideas, de resumir, de validar información, de buscar referencias, de tener una buena base para comenzar a crear lo que todos llamamos un proyecto, un objetivo, inclusive una tarea en la vida cotidiana. La inteligencia artificial no solo es una herramienta, es una manera de vivir. Es algo a lo que estamos llamados a conocer más, a investigar más, a tener mayor claridad de cómo podemos aprovechar estas herramientas no solo para ser más eficientes, sino para comunicarnos mejor. So I want to reassure you that malicious cases like the Terminator or some of those other Hollywood movies that we've all seen where the AI basically wants to kill humanity or dominate humanity, that is not realistic because AI is extremely far away from that kind of capability. The capability that
it has and that it will have in the next few years is oriented in a different direction. So for instance, right now with tools like large language models, we can no longer be sure what is the truth, because a lot of text, video, images, and so on are being created by AI that are indistinguishable from content that I might create. And so the source of this information is unknown, possibly motivated by people and actors who want to misinform, and they can now do this at scale through the AI automation. They were able to do this propaganda stuff before too, but they needed lots of people, and so the scale was kept at bay. So what AI really does is it automates things and therefore makes it cheaper to do things through that automation, and so therefore you can do things at scale. So misinformation and propaganda has always been around. It's now possible to do it at scale with AI. That's where the risk comes from. And that's why we need regulation and the legal systems to work in concert to put guardrails on all of this. Now, of course, the problem is that legal systems and governments are very good at prohibiting physical things, which occur on land within the borders of their country, right? They can say, okay, you mustn't have a factory on my land that produces some chemical or whatnot that's dangerous, right? I can send out the police to that factory and close it down. The problem with anything related to information technology, software, internet, is that my servers are very fast to move. So even if you come to my data center, by the time your police force arrives at my data center, my data has moved to a data center in a different country. And when they send their police, I'm going to move to a third country that doesn't even have a police force. So that's a very, very big difficulty, and that's why I'm advocating for international regulation. It doesn't help if one particular country or one region like the European Union draws up regulations like this. People are just simply going to move. And through technologies like virtual private networks and the internet and so on, people in the jurisdictions that have rules against certain things are still going to have access to those things, right? So just because you have a rule forbidding it doesn't mean it doesn't exist anymore, right? We saw that very well in things like in the United States during the years of prohibition, where the government tried to outlaw alcohol. Well, they had a law against alcohol, but there was a lot of alcohol still around, right? And you can have many examples like this. So we need to internationally agree not to do certain things. And as soon as countries wig out of such an agreement, then you have the loophole to do it anyway. And it needs to be the big corporations. And in the AI field, that of course means the usual household names of the hyperscalers and the few large research institutions, the commercial research labs, that need to kind of adopt regulations like this on themselves, motivated by the governments where their headquarters are at. So the European Union and the United States, of course, have a leadership role in this. China is becoming a very, very powerful actor as well. But there are non-democratic governments that are extremely well-funded in the world that are pursuing this, and are pursuing it with their nationally owned companies, aka military. So they will need to be a part of these international regulations as well. And this will take a long time. And so there will be a transition period during which either companies will self-regulate, but more likely, in my opinion, unfortunately, I don't like it, but I think it's realistic, that there will be a decade of non-regulation during which this will be the Wild West.